Bueno, antes que nada quiero agradecer a Manuel por la invitación para cerrar este coloquio y también felicitarlos, tanto Manuel como su seminario, por enfrentar este reto que es hacer historia y literatura al mismo tiempo. Es un reto que creo fundamental para este momento en el que vivimos, en el que la difusión de la historia está siendo ocupada por gente sin ninguna preparación histórica. Y un poco mi conferencia va a ir en ese sentido. La historia maneja la memoria de los grupos humanos. Igual que nosotros, como individuos, tenemos una identidad a partir de nuestra memoria. Y si sufriéramos un golpe en la cabeza y nos diera amnesia, no sabríamos qué somos, quiénes somos, dónde estamos, a qué familia pertenecemos, a dónde vamos, dónde venimos. Sería en verdad para nosotros como individuos un caos perder la memoria. Y algo similar sucede con los pueblos, ¿no? Los pueblos sin memoria son pueblos que no saben a dónde van, no saben en dónde están, no saben cuál es su situación, es decir, no tienen identidad. Nuestro país es un país que está muy ávido de historia, ¿no? Mi experiencia ha sido que cuando se da una conferencia histórica o cuando se da una visita guiada, la gente llega, pero ávida de saber cosas sobre la historia, sobre el pasado. La historia forma parte de nuestra vida cotidiana y en general los mexicanos, digamos, de un nivel social, por supuesto, estamos muy interesados en los hechos históricos. Sin embargo, tenemos que pensar qué tipo de información se le está dando a estas personas que están ávidas de conocer la historia. Y lamentablemente esta información no siempre es ni la más adecuada ni la mejor informada. Quiero hablar un poco entonces de primero qué es la historia y qué es la memoria. Nosotros construimos nuestro pasado personal y colectivo a partir de recuerdos, ¿sí? Pero todo recuerdo es algo que no es real, ¿sí? A nosotros nos parece muy real, pero en realidad los recuerdos son manipulaciones que nuestra mente hace de cosas que pasaron en el pasado y que solamente son importantes a partir de su reconstrucción en el presente, ¿sí? Nosotros nos acordamos de un hecho de nuestra infancia, un hecho trágico, un hecho alegre, y ese hecho que lo hemos repetido a lo largo de nuestra historia, rememorándolo, ese hecho ya no es el hecho mismo, es un recuerdo que ha sido manipulado a lo largo de estos años que lo hemos traído a nuestra memoria. De tal forma que ese recuerdo es importante siempre como un presente, ¿sí? Y ese presente es lo que estamos recordando. Esos recuerdos, que son muy vívidos, han sido manipulados, han sido transformados a través de nuestras distintas etapas de vida. Y eso es un poco también lo que pasa con la historia, ¿no? La historia, la memoria histórica es una memoria que se está renovando cada vez que se traen esos recuerdos al presente, sobre todo hechos muy importantes de nuestra historia, la conquista, por ejemplo, están siendo recordados en cada etapa y cada etapa trae a la memoria de esa etapa los hechos de acuerdo con las necesidades del presente, ¿sí? Eso implica entonces que todo pasado se reconstruye a partir de las necesidades del momento en el que se está trayendo al presente. Esto nos lleva a pensar que el pasado no existe como tal, ¿sí? El pasado ya pasó, ¿no? Ese pasado lo estamos continuamente reconstruyendo a partir de un discurso imaginario, ¿no? Nuestro conocimiento del pasado histórico se da, como ustedes saben, a partir de documentos,
descubrimientos arqueológicos, imágenes, pinturas, ¿no? Toda esa documentación histórica que nosotros utilizamos para reconstruir el pasado, solamente nos da tepalcates del pasado. Nosotros tenemos que llenar muchas lagunas que nos dejan esos documentos, ¿no? Los documentos no nos dan toda la información, ¿no? Y esa información es una información que tampoco es total, ¿no? La realidad es muy compleja, ¿no? Nosotros podemos descubrir a través de esos documentos como una especie de pequeña luz que ilumina un cuarto oscuro, ¿no? Pero no nos da la idea de todo el cuarto oscuro, ¿sí? Quiero que ustedes entonces mediten sobre el hecho de que lo que estamos reconstruyendo del pasado es, en cierta forma, parte verdad y parte imaginación, ¿no? Los historiadores, de hecho, hacemos esto, ¿no? A partir de una serie de elementos, llenamos las lagunas faltantes y creamos imaginariamente lo que debió haber sido, ¿no? Entonces, toda historia es ficción, ¿no? No se nos llevaría a una pregunta, entonces todo es inventado. Y esto es lo que hacen muchos que no son historiadores y se dedican a hacer narración histórica, ¿no? Como no estamos muy seguros de lo que pasó, yo puedo inventar lo que sea, ¿no? Pero esto es grave, porque estos productos espurios que hacen disque historia, lo que están haciendo es ocultando y deformando el pasado, ¿no? Y el presente entonces se vuelve incomprensible, ¿no? Si nosotros nos inventamos un pasado feliz y nuestro pasado fue desgraciado, en cualquier momento van a salir todos nuestros traumas, porque eso que nosotros nos inventamos de un pasado feliz no fue real. Y lo mismo pasa con la historia, ¿sí? Si nosotros nos inventamos una historia que no existió, nuestro presente entonces no está siendo, digamos, crítico ante estos hechos, y precisamente la función fundamental de la memoria es ser conciencia, ¿sí? La memoria es la conciencia que nos permite estar en el presente y ver hacia el futuro. Un poco entonces el tema de las sesiones que hemos escuchado es esta combinación entre historia y literatura, ¿no? Es decir, entre una actividad científica, ¿no? Como es la historia, que se basa en métodos, se basa en argumentos, se basa en estructuras, en análisis de textos, y por otro lado el tema de la ficción literaria. La historia, desde sus orígenes, es una narración que está a caballo entre los hechos realmente acontecidos y la literatura. Cuando surge la historia científica en el siglo XIX, ya la historia tenía un largo trayecto como parte de la literatura. La historia está llena de narraciones fascinantes de seres humanos que han vivido, sufrido, llorado, hecho hazañas extraordinarias, y esta historia es muy atractiva por sí misma, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo la literatura está relacionada más con el contenido, con la forma, y la historia está relacionada más con el contenido, ¿no? Les puse este cuadro para que un poco comparemos, ¿no? La historia parte de documentos, ¿no? La literatura parte de la forma, es decir, de géneros, ¿no? El drama, la comedia, la tragedia, ¿no? Otro tipo de formas literarias, la novela, el guión cinematográfico, etc., ¿no? La historia parte de la hermenéutica, es el análisis de los documentos y la aplicación de teorías de tipo económico, de historia cultural, etcétera, para que esos documentos funcionen como una narrativa que se aproxime lo más posible a la realidad histórica. Mientras que la literatura se maneja en términos ficcionales, ¿no? En términos de ficción. La historia utiliza una narrativa causal y explicativa, ¿no? Mientras que la narrativa literaria es una narrativa que se basa en anécdotas,
¿no? Podríamos decir que en la historia los personajes son los procesos históricos, ¿no? Los personajes están insertos en procesos históricos, mientras que para la literatura los personajes son los personajes de la literatura, ¿no? Se privilegian las emociones, las acciones, los pensamientos, ¿no? Es decir, en ese sentido, la historia y la literatura estarían utilizando métodos distintos, pero están en contra estos métodos, es decir, no hay una posibilidad de unir la historia con la literatura. Es la historia científica, una historia que está bien documentada, bien argumentada, con una manera amena, narrativa, imaginativa, que es la forma literaria, ¿no? Y vamos a hablar un poco de los problemas a los que nos enfrentamos cuando hacemos una reconstrucción histórica, ¿no? Una reconstrucción histórica fidedigna y al mismo tiempo literaria, ¿no? Primero, generalmente los personajes que normalmente interesan para las películas, para las grandes obras literarias, para las novelas, son personajes emblemáticos de la historia, personajes sobre los que sabemos mucho, ¿no? Iturbide, ¿no? Hay una novela sobre Iturbide, ¿no? Que bastante fallida. Cortés, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Benito Juárez, ¿no? Son personajes tan emblemáticos sobre los que se sabe tanto que la ficción es difícil que entre, ¿no? Si tenemos que apegarnos al personaje porque sabemos mucho sobre él y el único problema que sería enfrentarse a un personaje tan conocido y tan bien documentado es que no sabemos qué sentían o cómo pensaban, ¿no? Y ahí entra, por supuesto, lo que es la imaginación, ¿no? Y vamos a ver cómo hay una gran dificultad para hacer esto, ¿no? Cuando uno dice Napoleón pensó que invadir Rusia era la mejor opción, ¿no? ¿Sabemos en realidad qué pensó eso? ¿No? No sabemos en realidad lo que pasó por la mente de Napoleón. Bueno, no sabemos ni siquiera lo que pasa con nuestro vecino, ¿no? O con nuestra pareja. Nadie sabe lo que piensa exactamente la persona con la que estamos, ¿no? En ese sentido, intuimos, ¿no? Por señas, por gestos, por palabras, lo que puede estar en el interior del otro. Ahora imagínense en el pasado, ¿no? Personas que ya no existen, que ya se murieron, no las podemos traer al mundo por medio de la ouija, ¿no? No podemos hablar con ellas directamente y saber lo que pensaron, lo que sintieron. Ahí se introduce la imaginación. Pero la imaginación, mucho ojo, debe estar sujeta a la verosimilitud, ¿no? Y es un poco el tema que vamos a tratar después. Tenemos una gran cantidad de información, sin embargo, de personajes que no son estos grandes personajes. Las monjas que ustedes han estado trabajando no son personajes famosos, ¿no? Nadie había oído hablar de la cocinera, ¿no? o de Sor Isabel de la Encarnación, un poco más conocida, ¿no? Pero no es un personaje del cual podamos hablar en público, ¿no? Estos personajes, también tenemos mucha información sobre ellos y muchas veces esta información parte de documentos que son biografías, vidas ejemplares, ¿no? Que hay que tomar con pincitas porque precisamente son esto, ¿no? Vidas ejemplares, no es exactamente lo que pasó, siguen modelos de comportamiento literario. O bien los documentos de la represión, ¿no? Como lo que ha estudiado Xixian con la Inquisición, los archivos judiciales, los archivos criminales, los archivos del provisorato, ¿no? Que es donde yo encontré el caso de la monja que yo novelé, ¿no? Estos están llenos de historias, de personajes desconocidos, y aquí la recreación histórica va a ser muy importante. Tenemos muy pocos datos de ellos, ¿no? Datos fidedignos de ellos, y por lo tanto tenemos que llenar todos esos huecos con la imaginación.
Incluso es válido construir personajes en situaciones posibles, es decir, personajes inventados, como dijo Vicky Ramiro, ¿no? Personajes que son ficción. Pero lo importante no es que sean personajes reales o ficticios, sino que se encuentren en situaciones posibles, ¿no? Es decir, crear entre esos personajes interacciones que seguramente no sucedieron, pero que pudieron haber sucedido, ¿no? Y pongo el ejemplo, uno de los libros que a mí más me ha gustado de literatura histórica, es el libro de Marguerite Yourcenar, que se llama Opus Nigrum, ¿no? El Opus Nigrum es un texto maravilloso sobre un personaje inventado, ¿no? Es un personaje que se llama Zenón, que es un mago del Renacimiento, que tiene conocimientos profundos de astrología, de alquimia, ¿no? Vive en un ámbito de un gran desarrollo, digamos, intelectual, pero también de una gran represión, ¿no? Y lo que hizo Marguerite Yourcenar es crear un personaje a partir de retazos de otros personajes. Por ejemplo, podemos ver a Leonardo da Vinci, a Giordano Bruno, este fin trágico, ¿recuerdan? Que tuvo Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera por decir que el universo era eterno e infinito. Bueno, estos personajes formaron la base, o Paracelso, el gran alquimista del Renacimiento, formaron la base para que Marguerite Yourcenar construyera su personaje de Zenón. Entonces, en ese Zenón no hay un personaje que realmente existió, pero su personaje es perfectamente factible desde el punto de vista histórico, ¿no? Y aquí pasamos al siguiente tema, ¿no? Yo le llamé los engendros históricos, ¿no? Es lo que hacen los divulgadores de la historia, que privilegian la forma sobre el contenido. Es decir, para ellos todo es ficción y por lo tanto todo es válido. Se sacrifica la verosimilitud en aras del efectismo, ¿no? Yo conozco mucha literatura de este tipo, y ustedes seguramente también, ¿no? Donde tenemos el hecho histórico, tenemos la narración histórica documentada, tenemos una gran cantidad de información sobre la época, y esa información pasa a un segundo término, porque lo importante es el efectismo, ¿no? Y a veces las historias son mucho mejores en lo que está escrito en la historia que lo que ellos se inventan, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, muchas veces en estas narraciones que supuestamente son de época, ¿no? ¿Qué significa de época, ¿no? Alguna vez yo hice una asesoría y me decían, bueno, queremos saber si el abanico es el correcto, si el mueble es el correcto y si la gente está vestida correctamente. Eso no es historia, ¿no? Es decir, que una persona esté vestida a la usanza del siglo XVIII o que use un abanico del siglo XVIII no implica que ese personaje sea del siglo XVIII, puede ser un disfraz, ¿no? Y muchas veces lo que quieren tanto los que hacen literatura histórica, entre comillas, como todos los que hacen narraciones ficcionales en películas, series, etcétera, lo único que les interesa es que esto que es la escenografía esté de acuerdo con la historia. Pero los personajes en sí mismos no son personajes históricos, son personajes actuales, ¿no? Es decir, son personajes que no sienten, no viven, no piensan como los personajes que representan, ¿sí? Yo lamento, siempre pongo este ejemplo de la serie de Sor Juana, ¿no? Porque es una serie que a mí me pareció muy mal lograda, ¿no? Porque Sor Juana en esta serie aparece como una señora lesbiana de la Colonia del Valle, ¿no? Que se besuquea con la virreina en pleno claustro y que recibe al virrey como si fuera en su sala, ¿no? Y se olvidan de las normas corteses, se olvidan de que es una sociedad terriblemente estratificada, donde no se puede hablarle al virrey de tú, donde hay una serie de principios de convivencia fundamentales que marcan las normas y todo un aparato, digamos, ritual. Y eso no se refleja en la obra, no se refleja en la serie, ¿no? El gran problema que hacen muchísimos
que hacen novela histórica o narración histórica o series históricas o películas históricas es el presentismo. ¿Qué significa el presentismo? ¿No? Es decir, que nos hacemos aparecer a los personajes del pasado como si fuéramos nosotros, personajes del presente, ¿no? Se pierde el sentido de extrañeza, porque a pesar de que hay muchas similitudes con los seres humanos del pasado, de todos modos somos muy distintos a esos hermanos del pasado, ¿no? Pongo el ejemplo de los Picapiedra, ¿no? Los Picapiedra, claro, es el absurdo llevado a la caricatura, ¿no? Si son hombres y mujeres que viven en la edad de piedra, pero que tienen electrodomésticos de piedra, tienen ¿no? Todo es de piedra, pero son valores burgueses del siglo XX. Si son familias burguesas cuya escenografía es de piedra, pero que no tienen nada que ver con los seres humanos que habitaron en las cavernas. ¿Sí? Esto digamos, es el extremo. Claro, la caricatura, nadie se cree que los Picapiedra sean una narración histórica, ¿verdad? Creo que eso es obvio, ¿no? Pero mucha gente que hace narración histórica está haciendo exactamente lo mismo que hacen los Picapiedra, ¿no? Está poniendo en boca de un personaje histórico cosas que no pudo haber dicho, que no pudo haber sentido, que no pudo haber creído y que no pudo haber hecho, ¿no? Porque están fuera de época. Si nosotros pensamos que nuestra visión actual está modelada por las grandes revoluciones culturales que se dieron en el siglo XIX, entenderemos mucho de este proceso, ¿no? Nosotros pensamos el amor en términos de amor romántico, ¿no? El amor romántico del XIX, ¿no? Entonces, pensamos que todos los personajes del pasado, Cleopatra y Marco Antonio, no sé, Romeo y Julieta, Calixto y Melibea, todos esos personajes que tuvieron historias de amor trágicas, las tuvieron exactamente igual como las tendríamos hoy en una telenovela del siglo XX, ¿no? Que está alimentada de toda esta visión romántica del siglo XIX, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, nuestra percepción de la sociedad está marcada por el marxismo. La percepción en clases sociales es una percepción del siglo XIX, en la época anterior al siglo XIX. La sociedad no está marcada por clases sociales, está marcada por estamentos, por corporaciones, ¿no? El sentido de pertenencia no tiene que ver a una clase social, sino a un grupo estamental o corporativo, ¿no? Y lo mismo pasa con toda la política, ¿no? Nosotros pensamos en el Estado moderno, un Estado administrador, un Estado que se dedica a tiene una gran cantidad de actividades que en el Estado premoderno no existían. El Estado premoderno delega una gran cantidad de funciones en muchos organismos que no eran estatales, como la iglesia, los particulares, etc., ¿no? Y así podríamos ir paso por paso y llegar a la conclusión de que cuando nosotros construimos personajes anteriores a la era industrial, siempre vamos a estar en el peligro de convertirlos en personajes del presente, es decir, en este presentismo. Cuando nosotros intentamos hacer historia literaria, nos enfrentamos a algunos problemas y dificultades, igual que los literatos que hacen textos históricos, sobre todo porque hay que estudiar mucho, ¿no? Y en general los literatos son bastante flojos, ¿sí? Leen un libro, ya piensan que ya saben de la época y se sueltan escribiendo, ¿no? Y el libro que leyeron yo creo que ni aparece, ¿no? Hay una novela por ahí que circula que se llama Ángeles del Abismo. El señor me cita en la introducción que me consultó, pero en toda la novela no se ve ninguna cosa que yo le haya dicho, ¿no? La novela es una aberración histórica, está muy bien escrita, es muy atractiva. El señor es un amo de la literatura, pero históricamente es una aberración esa novela, ¿no? Habla de una indígena que dice por mi raza, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, fue un lema que creó Vasconcelos en el siglo XX, ¿no? ¿Cómo puede una indígena del siglo XVI hablar de mi raza, ¿no? Y así vamos a ver continuamente esos errores históricos. Y esto se debe ¿a qué? A una flojera histórica, es decir, a una flojera de leer documentos, libros,
textos que ambienten la época, ¿no? Por eso personajes, literatas geniales como Marguerite Yourcenar y otros, son también profundos conocedores de la época que están narrando, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Los contenidos, entonces, son tan importantes como la manera de exponerlos, ¿no? Ambos son importantes. La manera de exponer es fundamental. Si hago una historia que no tenga suspenso, acción, aventura, sexo y violencia, ¿no? Que es lo que se vende, ¿no? La historia se va a caer, ¿no? Pero si yo introduzco esos elementos y además les doy un contenido histórico, entonces tenemos una obra muy atractiva. La realidad, hemos visto al principio, es sumamente compleja y normalmente necesitamos simplificarla para entenderla, es cierto, ¿sí? Pero no llegar al simplismo de muchas obras que terminan siendo verdaderamente lugares comunes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído la historia de la Cenicienta en las telenovelas, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que es esta birria de literatura, ¿no? Porque finalmente es esto, simplificar la realidad. Todo el mundo va a digamos, simpatizar con el tema de la niña pobre que se casa con un príncipe, ¿no? Pero ¿cuántas veces podemos oír esa historia, ¿no? Termina siendo aburrida, sobre todo la gente que ve mucho cine, que lee mucho, pues se va a enfrentar a una literatura bastante aburrida y mediocre, porque es una literatura llena de lugares comunes, ¿no? Y los lugares comunes es lo más aburrido que hay, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en esa maravillosa serie, ¿no? Donde los cambios históricos se perciben a través de pequeños detalles, ¿no? Si ustedes han visto esa serie que se llama Downton Abbey, ahora está la película en cartelera, ¿no? Es una publicidad. Esta serie trata de una familia noble inglesa que vive a principios del siglo XX, ¿no? Esta familia noble tiene unos sirvientes que viven en la parte de abajo de la casa, y un poco la relación entre los señores y los sirvientes. Cada personaje tiene una construcción impecable, ¿no? Y los detalles de ambientación, de escenografía son impecables, pero sobre todo lo que nos está mostrando es el cambio de mentalidad, ¿no? Estas muchachas de la clase noble, una ya se fue a Londres y es una empresaria, ¿no? La otra está casi siendo la heredera de la tradición de la familia noble y de sus tierras, como una especie de cambio de mentalidad sobre la posición de la mujer en este inicio del siglo XX, ¿no? Ahí, a partir de 3, 4 detallitos, nos está dando todo un cambio social, un cambio de mentalidad. No hace falta explicitarlo, ¿no? El gran problema de los historiadores sobre el siglo XIX fue muy común, ¿no? Explicitaban todo, ¿no? Ustedes leen, por ejemplo, las novelas de Vicente Riva Palacios, ¿no? Está narrando una historia muy interesante y de repente abre un paréntesis, ¿no? Dice, es que en esta época pasaba, y dices, ya me rompió la historia, ¿no? Porque ellos no sabían, lo que nosotros sabemos, que eso que se dice de manera muy, digamos, a partir de los documentos, se puede insertar en detalles, en pequeñas narraciones, en formas más literarias que estos farragosos excursos o digresiones históricas, ¿no? Entonces, el gran reto es precisamente este, ¿no? Insertar en una narración histórica y hacer implícito lo explícito. La cultura, en general la cultura literaria, es tan atractiva precisamente por esto, ¿no? Porque es una cultura de entretenimiento, ¿no? El libro de historia, lleno de notas, lleno de citas, va dirigido solamente a unos cuantos lectores. En cambio, la novela se lee mucho, la serie histórica se ve mucho, la película histórica es muy taquillera. Y esto se debe a que fundamentalmente nuestra sociedad está abocada al entretenimiento, ¿no? Y todo lo que es entretenimiento es atractivo. Lo que es concientización es aburrido, ¿no?
Y exactamente uno de los grandes retos que tenemos es precisamente este, ¿no? Crear historias atractivas, entretenidas, pero al mismo tiempo concientizadoras de lo que es el pasado. La narración histórica no solamente tiene que ver con la escritura, tiene que ver también con la oralidad. Hemos escuchado a lo largo de las sesiones de hoy cómo nuestros ponentes han sido extraordinariamente ágiles en su narración, han sido muy atractivos en su discurso, y eso es parte también de la difusión, ¿no? La difusión se da no solamente en la lectura, sobre todo en este mundo donde la oralidad está tan presente, en las clases, en las visitas guiadas, en las conferencias. Por supuesto, la escritura también para los historiadores representa un reto, hacer novelas, cuentos, guiones, todo esto que el seminario de Manuel está haciendo, creo que es una de las grandes aportaciones que se están dando a esta nueva visión que se debe tener de la historia, una historia mucho más atractiva, ¿no? También la imagen es importante, estamos en un mundo bombardeado por imágenes y también deberíamos insertarnos los historiadores en la producción de series, de cápsulas culturales, de películas o de documentales, ¿no? Eso es un reto que los historiadores tenemos. Nos están comiendo el mandado los comunicólogos. Los comunicólogos son gente, perdón si hay alguno, ¿no? Pero sería excepcional, sumamente ignorantes. ¿No? Son gente que cree que la forma, es decir, el medio, es más importante que el contenido, ¿no? Y están en un grave error, porque el medio es importante, pero más importante que el medio es lo que se dice, es el mensaje, ¿no? Y muchas veces en estas series, imágenes, etcétera, sobre todo pasa mucho en México, los mensajes son altamente contaminados por todos estos vicios que hemos visto, ¿no? El presentismo, la falta de crítica, sacrificar la efectividad por el contenido, etcétera, etcétera. Entonces, para poder escribir no solamente historia, sino para poder escribir literatura histórica, hace falta leer mucho, ver mucho y conocer mucho, ¿sí? Se me estaba ocurriendo al oír sus comentarios, sus ponencias, que muchas veces cuando hablamos a partir de una autobiografía, digamos, cuando hacemos que el personaje hable, ¿sí? Que sea el personaje el que narre la historia, podemos caer en una gran cantidad de peligros y de vicios, ¿no? Porque muchas veces los personajes van a hablar como nosotros hablamos, ¿no? Y se van a filtrar ahí muchas cosas de sentimientos, emociones, concepciones del mundo del siglo XX, ¿sí? Es dificilísimo escribir en primera persona, ¿no? Yo prefiero siempre la tercera persona, es decir, el narrador omnisciente, ¿no? El narrador que ve todo desde arriba y les está contando algo, porque esos que están recibiendo el mensaje saben lo mismo que yo, que conozco la historia, ¿no? En general, la gente que vive dentro de una narración histórica, es decir, la gente que vive un hecho histórico, no tiene esta conciencia, ¿no? Por ejemplo, piensen en nosotros. Nosotros como individuos, ¿sabemos exactamente lo que está pasando en México? No. Recibimos noticias, un montón de noticias, algunas contradictorias, estamos bombardeados de información, pero de esa información, ¿cuánta es verídica? Y de esa información, ¿cuánta nos dejan filtrar? Y de esa información llena todo lo que es la realidad histórica. No. Entonces, finalmente, nosotros como personajes que vivimos en el año 2019, no sabemos lo que está pasando en este momento en nuestro entorno, ¿sí? Por eso es muy difícil que un personaje ficcional histórico del siglo XIX hable de todo su contexto. No puede hablar de todo su contexto porque no lo conoce, ¿sí? Por eso resulta medio ficticio, ¿no? Que un personaje hable desde el presente, desde su presente, ¿no? Diciendo, por ejemplo, no sé, la economía en ese momento estaba en un gran auge. ¿Cómo sé que está en un gran auge? Yo no soy experto, ¿no? Una monja no es experta en economía, ¿no?
Ni siquiera un sacerdote es experto en economía. Solo podría decir un marxista del siglo XX, pero no una monja o un sacerdote del siglo XVII. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí se pierde la verosimilitud, ¿no? Es necesario que leamos si queremos hacer una construcción del lenguaje de la época, de cómo se piensa en la época, deberíamos leer cosas de la época. Es decir, leernos a Cervantes, leernos a Lope de Vega, leer, por supuesto, esta maravillosa obra que muy poca gente lee, las cartas de la monja portuguesa, de María Alcaforado. Son unas cartas que escribió una monja que tuvo experiencias con un galán, ¿no? Unas cartas extraordinariamente bien escritas. Y si queremos construir a un personaje a partir de lo que decía en la época, debemos leer esas cartas, ¿no? Porque así hablaban en la época. ¿Cuáles son los retos, no? Ganar con productos de calidad los espacios que han cooptado la mediocridad de la comunicación de masas, ¿no? Lamentablemente es como la lucha de David y Goliat, ¿no? Porque finalmente, en efecto, ellos tienen los medios, ellos tienen el dinero, ellos deciden qué es atractivo y qué no para el público, ¿no? Y generalmente deciden que el público al cual están dirigidos está al nivel del Chavo del Ocho, es decir, son semi-idiotas, ¿sí? Y eso es el gran defecto en México, ¿no? De nuestra difusión, ¿no? Porque se bajan a tal nivel que la gente que estamos en otro nivel, pues nos parece aburridísimo esto, ¿no? La gente que ve el Canal 11 o que ve el Canal 22 no es la señora de la limpieza ni el barrendero, ellos ven Televisa, ¿sí? Pero la gente que ve el 11 y el 22 son gente de un cierto nivel, de una cierta cultura. No le podemos dar a esa gente de ese nivel, de esa cultura, algo al nivel del Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, la mediocridad de los medios de comunicación está, en lugar de subir el nivel, está bajando el nivel. Otro reto es aprender a utilizar los medios de difusión, ¿no? ¿Cómo se aprende a utilizar los medios de difusión? Bueno, metiéndonos a cursos de guión, a cursos de narrativa, a leer mucha narrativa, porque a partir de la lectura nos aprendemos estas sutilezas que son cómo se consigue, por ejemplo, el suspenso, cómo se consigue romper con una situación que parece ya que va de caída y subirla, ¿no? Y para que el lector quede atraído por la narración. Muchas veces estas herramientas que necesitamos los historiadores no las tenemos los historiadores, ¿no? En cambio sí la tienen los literatos. Por eso una parte importante de nuestra actividad como historiadores literatos sería aprender, digamos, los tips, ¿no? Es decir, de lo que hacen los literatos, ¿no? Para conseguir narraciones que no tengan baches, ¿no? Que no tengan narración ágil, que tengan suspenso y que puedan ser finalmente atractivas para nuestros lectores, ¿no? Y, por supuesto, para poder influir en los contenidos. Recuerden que la forma es tan importante como el contenido. Si yo tengo un contenido maravilloso y una forma que verdaderamente se me cae el libro de las manos de aburrido, pues el contenido no va a llegar, ¿no? Ya la retórica los retóricos del siglo XVI y XVII sabían perfectamente esto. Para que el mensaje llegue, tienes que mover el ánimo y tienes que entretener, ¿no? Y el mensaje va a llegar si la forma es entretenida y te llega a la emotividad, ¿no? Algo fundamental tanto de la historia como de la literatura sería entonces promover una cultura crítica y diversa frente a la idiotización y la uniformidad a la que nos están orillando los medios. Y esa es mi conclusión de esta breve charla, ¿no? El hombre contemporáneo es consciente de la historia como ningún otro lo había sido antes. Por ello, en nuestros días, la visión del pasado se ilumina con el conocimiento actual que tenemos del hombre y de su entorno, al mismo tiempo que la perspectiva del devenir del ser humano en el tiempo enriquece la conciencia del presente, una conciencia crítica que el cine, la literatura y la historia tienen obligación de forjar
como la única posibilidad de salvación en vistas a construir un futuro mejor. Muchas gracias.